La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, también académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Y es un gusto compartir con todos y todas ustedes. Y saludo a mi colega, el profesor Marco Sánchez. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, profesor, y buenos días a todos los que nos escuchan. Para nosotros es un placer estar hoy con un programa más de Vamos a Movernos, con un tema que es bastante bonito y también un programa que nosotros le ponemos bastante amor, profesor. Así es. Y les recordamos que Vamos a Movernos es una de las actividades del proyecto de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y que lo estamos coproduciendo con el apoyo de Radio 870 UCR. En este espacio, pues vamos a estar conversando sobre la temática del entrenamiento en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que se debe hacer? Contanos, Marco, ¿con quién vamos a conversar sobre esta importante temática hoy? Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe un gran amigo de hace ya bastantes años, el máster Ignacio Sabate Lobo. Él es gerente deportivo, lleva bastante tiempo en la gerencia deportiva y además es country lead de EPLA, el International Physical Literacy Association. Ignacio, pues nada, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá y pues por poder compartir con nosotros. Para nosotros es un placer tenerte dentro del programa. Hola, Marco, Gerardo, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio y esperemos que a los acompañantes les agrade la ponencia o la dinámica del día de hoy. Sin duda alguna va a ser así. Pues realmente es una temática muy importante donde ocupamos del aporte de profesionales, así como vos, Ignacio, que pues se han abocado justamente a buscar formas distintas de dar esa preparación en la etapa importante de la iniciación deportiva. Es algo que es muy, muy importante. Bueno, pues más adelante vamos a estar profundizando en este tema con nuestro invitado. Recordamos que estamos en vivo por Radio 870 UCR y también en transmisión por la plataforma de Facebook. Le agradecemos a Sebastián Torres, quien está en los controles de la emisora y a cargo de la transmisión por esta plataforma. Y vamos de una vez con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. Ya hemos estado conversando previamente sobre la importancia que tiene los procesos de preparación deportiva en niños, niñas y adolescentes, específicamente cuando se les da un enfoque a nivel pedagógico. La etapa de iniciación es fundamental. Es el primer contacto que tienen con el deporte muchos niños, niñas y adolescentes. Esta etapa de iniciación en muchos casos se da a muy tempranas edades. En otros casos es un poco más tardío, pero indistintamente la edad en que esto acontezca, es un proceso en que estas personas, estos jóvenes, estas jóvenes tienen ese primer contacto con el movimiento, con la actividad deportiva, con el entrenamiento físico. Y esto definitivamente puede dejarles una huella muy, muy profunda que les va a marcar para el resto de su vida. De ahí que es muy importante que lo que se desarrolle en esta etapa se haga bien. Y pues justamente vamos a profundizar en qué es lo que se debe hacer para el caso del entrenamiento de jóvenes deportistas. Y pues nos acompaña el profesor Ignacio Sabate Lobo, a quien le agradecemos nuevamente por compartir con nosotras y nosotros acá en Vamos a Movernos su conocimiento, su experticia en esta temática. Bienvenido, Ignacio. Gracias, Gerardo.
Ignacio, bueno, primero también reiterar el agradecimiento por sacar tiempo en la agenda. Yo sé que estás full y pues de verdad que es un tema que es bastante importante y un tema que se debe abordar. Ya tuvimos un primer acercamiento la semana pasada con el licenciado el licenciado, perdón, Darío San Irún, ¿verdad? Desde Paraguay. Ahorita prácticamente vas a dar un poquito de continuidad a esto, ¿verdad? Que desde la perspectiva ya más tuya y más tica, ¿verdad? Que eso es muy importante para aclimatar un poquito las cosas para nosotros. Entonces, nada, Ignacio, más bien, yo creo que es importante para las personas que nos escuchan que sepan pues tu background a nivel académico, ¿verdad? De dónde venís, dónde trabajas también ahorita, ¿verdad? Y también todo esto del desarrollo atlético a largo plazo, donde pues ha sido desarrollando y demás. Bueno, muchas gracias, Marco, Gerardo, los demás oyentes. Mi formación académica comenzó hace mucho tiempo. Yo de primeros estudios estudié ingeniería industrial. Sin embargo, siempre estuve muy de la mano con el deporte y siempre tenía la espinita que me gustaba mucho la educación física por influencia familiar y porque siempre estuve involucrado en varios deportes, principalmente en el deporte del racquetball, que fue mi disciplina de inicio, ¿verdad? Aunque me mantuve luego haciendo otros deportes también. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en Europa en 2 ocasiones. Hice una maestría en administración de negocios y otra maestría en gerencia deportiva, que es a lo que me dedico ahora. Actualmente trabajo en el San Jose Indoor Club, pero también me dedico a la formación, a la capacitación y también a temas de investigación. Me mantengo constantemente actualizándome, asistiendo en congresos y también formo parte de esta organización de la IPLA, que es la Asociación Internacional de Alfabetización Física, por su traducción al español, ¿verdad? Lo que se conoce como Physical Literacy en inglés. Buenísimo, sí. Bueno, es importante que la gente sepa que pues este background tuyo, ¿verdad? Para que sepan, bueno, que esté papado dentro del tema, ¿verdad? Y también algo de lo que me gusta mucho tuyo es que estás desde la gerencia deportiva, entonces por ahí puedes tomar decisiones de manera más acertada de acuerdo al desarrollo atlético a largo plazo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Y de hecho, a modo de introducción, también me gustaría saber, y también para dar un acercamiento a las personas, cómo podemos definir tal vez lo que es iniciación deportiva y las etapas que lo comprenden. Y también, si podemos amarrarlo con especialización deportiva, ¿verdad? O sea, ver esa diferencia entre ambos términos o en dónde convergen, cuáles son los puntos en donde existe alguna convergencia entre ambos puntos, Ignacio. Ok, antes de comenzar este tema, quisiera también como comentar, yo ahora estoy como gerente deportivo hace poco más de un año, pero anteriormente fui atleta, fui entrenador. Marco conoce bastante de cerca cómo ha sido este camino, este desarrollo, porque nos hemos topado en varios momentos de la vida, de la formación. Siempre me interesó mucho el tema de lo que llaman grassroots, ¿verdad? Que son todas las etapas de formación, de iniciación, todo lo que en inglés dicen que son las raíces o ese semillero, ¿verdad? Deportivo. Creo que tenemos conceptos diferentes de lo que es la iniciación, puesto que en otros países la iniciación, hace poco estaba leyendo un artículo brasileño que describían y abordaban cómo son los paradigmas de la iniciación deportiva o la iniciación hacia la actividad física, ¿verdad? Y ellos comentaban que la iniciación son los primeros contactos con el movimiento, con los estímulos, llamémosle neurosensoriales, ¿verdad? Entonces se abordan todos los temas de patrones de movimiento, de habilidades fundamentales básicas, los famosos FMS,
Sin embargo, aquí en Costa Rica, que eso es lo que hemos estado viendo, tal vez por la estructura de cómo se da la educación física en algunas escuelas y colegios, cómo funcionan los comités cantonales, que podríamos decir que tienen una gestión un poco desconectada, no hay como una integración, que eso es como el futuro que deberíamos orientar, como cómo logramos integrar a las diferentes disciplinas, ¿verdad? Porque la iniciación en sí se describe o debería abordarse como la práctica multideportiva o multiactividad física. ¿Cuál es el comportamiento habitual de los chicos? Inclusive los papás lo entienden, que los niños en etapas tempranas, hablemos de etapas como si estuviéramos en kinder, escuela y luego una transición hacia el colegio, ¿verdad? Etapas muy tempranas, cuando están en kinder, por así decirlo, es simplemente estimulación, ¿verdad? Juego muy libre. Cuando ya empezamos en esas etapas de escolares, que es donde hablamos de la iniciación deportiva, aunque luego pueden inclusive llegar hasta la etapa de secundaria, la iniciación deportiva es los contactos hacia la práctica de varios deportes, de familiarizarse con patrones de movimiento básicos que luego se transfieren a diferentes disciplinas deportivas, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que he visto aquí en Costa Rica es que se escucha una publicidad, se ve una publicidad de escuela de iniciación de baloncesto. Entonces eso ya no es una iniciación real porque ya se encajona en una sola disciplina, ¿verdad? Y estamos perdiendo un montón de beneficios, un montón de estímulos que se deberían de estar trabajando, no solo de esa disciplina, sino de varias otras disciplinas o actividades. Claro, comprendo. Y de hecho sí, es bastante común ver ese tipo de escuelas o ese tipo de nombres dentro de las escuelas. Entonces, vos apuntás, bueno, y de hecho desde iniciación deportiva apuntás al hecho de que tiene que existir muchos deportes, exponer a los chicos a muchos deportes, a los chicos y chicas. Eso sería como la iniciación deportiva, ¿cierto? Es correcto, esa sería la iniciación deportiva real y correcta según la evidencia. Ahora vamos a mostrar un pequeño modelo más adelante. Yo esto también, Marco, lo amarro con el tema de la alfabetización física. ¿Qué es la alfabetización física? Este concepto se ha venido como tergiversando, ha ido como rodando por diferentes países, como se maneja en el Oriente, es diferente a cómo se ha manejado en Europa Central, es un concepto del Reino Unido, luego vino a Canadá, luego empezó a bajar, ¿verdad? Por ejemplo, los canadienses con este modelo que vos has comentado, que hemos hablado mucho sobre el desarrollo atlético a largo plazo, los canadienses en un principio lo abordaban solamente como las primeras prácticas o el aprendizaje de habilidades motrices básicas en etapas de prepubertad. Sin embargo, luego hubo un consenso, un statement, e indicaron que la alfabetización física es un concepto para toda la vida, ¿verdad? ¿Y qué es la alfabetización física? La alfabetización física es el desarrollo de la motivación, de la confianza, de la competencia física para tomar responsabilidad de participar en actividad física de por vida. Y ahí es donde lo atamos con la importancia de practicar diferentes deportes, diferentes actividades físicas, porque me van a formar mayor capacidad de habilidades predeportivas y también mayor confianza para desempeñarme en diferentes labores, ¿verdad? Claro, sería exponer a los chicos a muchas tareas, ¿verdad? De carácter motriz para que tengan mayor bagaje, ¿verdad? Y Ignacio, ahora la consulta, y si pudiéramos compararlo con especialización, ¿verdad? O sea, ¿qué es especialización directamente? ¿Qué nos podrías aportar? La especialización se define cuando una persona, llámese niño, adolescente o adulto, decide o alguien decide por él o ella, ¿verdad?
En ese caso pueden ser sus papás o sus entrenadores o alguien que la aconseje, que deje todas las demás actividades de lado y se dedique solo a un deporte o solo a una actividad, con miras a, generalmente, ¿verdad?, orientarse a competencia ya más orientada hacia el rendimiento. ¿Qué tiene esto de particular? Que comenzamos con entrenamientos, digamos, sistemáticos y de alta intensidad, dejando de lado otras actividades, otros estímulos, dejando de lado inclusive vida social, etcétera, ¿verdad? Y orientándonos hacia la competición. Entonces, si una persona, lo que se dice es que si una persona a lo largo de un año ya está dedicándose solo a esto, solo a un deporte, por ejemplo, solo al tenis, y luego dejó todo de lado durante un año, quiere decir que esa persona ya se especializó. Ahora, el tema de la especialización no es que está bien o es que está mal, el tema es cuándo sucede y cuándo no debería suceder. Y ahí sí hay bastante información, la investigación en temas de fisiología, de ciencia, de alto rendimiento ha existido durante toda la vida, pero en los últimos 10 años, por así decirlo, es cuando han surgido mayor cantidad de investigaciones sobre alfabetización física, sobre lo que se llama la gestión del talento deportivo, sobre la iniciación, más concientización sobre las etapas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita más adelante podemos comenzar y debatir qué es lo que se debe hacer y también qué es lo que no se debe hacer, por otro lado, respecto a la iniciación y la especialización, porque entre el momento de la iniciación y el momento de la especialización hay varios años. Y esos son los años más importantes en la vida de un atleta. Y no solo de un atleta, sino de una persona normal, común y corriente que quiere hacer actividad física para toda la vida. Claro, muchísimas gracias. Es una muy buena aproximación al tema, ¿verdad? Y también para no solo nosotros, sino también las personas que nos escuchan, saber que, pues, vamos a ver, reformulo. Yo tengo un hijo, entonces también a mí este tipo de temas ya me empiezan a importar muchísimo más, ¿verdad? Saber dónde voy con a mi hijo, si es especialización, si es iniciación, ¿verdad? Y todo este asunto, ¿verdad? Entonces me parece muy importante ese acercamiento que estás haciendo, ¿verdad? Y también, surgen muchísimas consultas, ahora más bien es en términos de los paradigmas que existen, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los cambios más recientes de estos paradigmas? ¿Cuáles paradigmas existen desde esta temática? Y también, ¿qué metodologías en formación deportiva consideras que hay, que existen hasta el momento, ¿verdad? Muy amplia la pregunta. Bastante amplia. 3 preguntas en una, ¿verdad, don Gerardo? Pero con temas tal vez de pedagogía, yo casi que les podría devolver la pregunta a ustedes, porque ustedes son los que más expertos en este tema de educación física. Lo que yo he logrado ver e investigar y conocer en otros lados del mundo es entender que tal vez antes el primer cambio de paradigma, bueno, vamos a hablar de 2 cambios de paradigmas. El primer cambio de paradigma surge de la famosa pirámide, ¿verdad? Que todavía se habla, donde estaba la iniciación, el desarrollo, el rendimiento y la élite, ¿verdad? Esta pirámide deportiva surge de los países del bloque comunista, el bloque soviético, y esto nace por la necesidad de estos países, como estaban en conflicto, pobreza, condiciones no tan buenas, ¿verdad? Y una rivalidad como de Guerra Fría contra el mundo occidental, comunista. Entonces surge esta metodología o esta filosofía de formar atletas a costa de todo para levantar la moral del país, ¿verdad? Entonces vemos que Rusia, Cuba, China hicieron esto a punta de, digamos, se habla así de esta forma, a punta de palo, ¿verdad? Que eran metodologías no muy inclusivas, un poco bruscas con los atletas. Y entonces la metáfora de la pirámide es que empiezan muchos aquí abajo, pero llegan muy pocos arriba. Y todas las demás personas que se me salen de la pirámide, que se me salen de un sistema
deportivo, es prácticamente imposible que regresen a reinsertarse en ese sistema deportivo, ¿verdad? Y ya no hablando por un tema de alta competición, sino un tema de salud y actividad física para toda la vida. Ese es como un primer cambio de paradigma que surge. Luego otro segundo cambio de paradigma es el concepto del talento. Este debate es enorme porque todos podríamos tener una definición diferente de qué es el talento deportivo, cómo se define, en qué momento se identifica, si es que se identifica, si es que se desarrolla, si es que se nutre, cómo y cuándo, que las famosas visorías, ¿verdad? Por ejemplo, para mí, pensar en una visoría de niños de 7, 8, 9 años es un sinsentido, porque sabemos que aunque las personas puedan tener cierta predisposición a manejar bien la bola de fútbol, con 1, con 2 pies, etcétera, cuando la persona pasa por todos los procesos de preadolescencia, pubertad, etcétera, todos estos talentos cambian, ¿verdad? Entonces el concepto del talento, como identificar talentos para sacar los mejores atletas, es una labor titánica que yo creo que ningún país ha logrado. Entonces luego nos alejamos del concepto del talento. De hecho, hace poco, el año pasado, salió un libro que se llama La tiranía del talento, de un señor Joe Baker, canadiense, súper bueno en todos los temas de identificación, desarrollo de talentos, filosofía de entrenamiento. Y entonces ahora el nuevo paradigma es alejarnos de este concepto del talento y comenzar a nutrir, comenzar a formar atletas desde cero con procesos sistemáticos a largo plazo, ¿verdad? Entonces este para mí es el punto donde estamos ahorita, Latinoamérica, pero países como nórdicos, Noruega, Dinamarca, Canadá, Reino Unido, Australia, ellos ya van 20 años adelante, posiblemente, en estos temas, ¿verdad? Sí, y de hecho justo ahorita que lo mencionas, y mencionabas esto con todo el bloque comunista, ¿verdad? En algún momento aquí en Costa Rica hubo todo un boom de entrenadores cubanos que venían a entrenar selecciones, ¿verdad? Y demás. No sé si tal vez por eso es que nosotros adoptamos este tipo de paradigma, ¿verdad? Muy de iniciación, de desarrollo y después de la élite, ¿verdad? Pues posiblemente sea por eso. Y no sé si todavía te has topado con este tipo de paradigmas acá en el país. Sí, y no es que estén mal del todo, Marco, pero sí tenemos que cuestionar las etapas y las fases sensibles y lo que se hace en cada una de ellas y lo que no se hace, porque ¿cuál es la realidad de nuestras estructuras deportivas, comités cantonales, academias? Es como que existe una competencia por los chicos, ¿verdad? Entonces, si el chico hace gimnasia o hace natación o hace básquet, no tiene oportunidad o no le damos chance de que haga otro deporte, ¿verdad? Entonces es como una lucha entre entrenadores o entre estructuras, equipos, como por robarnos a los chicos y retenerlos. Y sabemos, y ahora lo vamos a ver con un poco de evidencia, que si yo tomo a un chico y lo pongo a nadar, por ejemplo, de los 8 a los 16 años, me va a dar muy buenos resultados en ese corto plazo. Pero posiblemente lo voy a quemar y lo voy a reventar al chico, porque eso es lo que está sucediendo. Sí. Y esa reventada que llamamos es que también le damos un techo muy bajo en formación porque lo saturamos del mismo estímulo. Todos los días vamos a nadar y nadar y nadar y nadar y nadar y nadar, ¡pum! Pero sabemos que todo el proceso de desarrollo de talentos, de todas las sinapsis neuronales, ¿verdad? El desarrollo de la mielina, que ayuda mucho a la eficiencia deportiva a largo plazo y a la eficiencia en general, ¿verdad? Del desempeño motor, desempeño humano, inclusive para músicos, es aprender diferentes cosas. Entonces, si yo en esas etapas tempranas de iniciación solo le enseño un solo deporte, voy a limitar su desarrollo a un mediano o largo plazo. Entonces, este es el mayor cambio de paradigma. Entender que si yo quiero que el chico sea buen nadador o sea buen atleta de 400 metros con vallas, por ejemplo, no solo tengo que recetarle eso, sino que tengo que entender
que necesito rodearme también de otros entrenadores, de otras estructuras, para darle una formación más integral a esa persona. Claro, sí, eso es, bueno, y ese cambio, vamos a ver, poco a poco se va a ir generando acá en el país, estoy seguro que se va a lograr. Y lo bueno es que el conocimiento ya está, ¿verdad? Entonces, también este espacio, ¿verdad? Sirve como para exponer, ¿verdad? Y ver qué cosas se están haciendo mal y se continúan haciendo mal y hacia dónde deberíamos ir. Entonces, me parece muy importante el tema como tal. Don Gerardo. Estamos en el desarrollo del programa Vamos a Movernos, actividad del proyecto de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de Radio 870 UCR. Estamos desarrollando el tema del entrenamiento deportivo en jóvenes, niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que se debería hacer? Estamos con la participación del máster Ignacio Sabaté Lobo, quien es especialista en esta temática de alfabetización deportiva y gerente deportivo. Y seguimos en el desarrollo del tema, Marco. Sí, muchas gracias, don Gerardo. Y qué bueno, qué bueno. De hecho, la siguiente pregunta va muy hilada a todo esto, ¿verdad? Sobre lo que estaba mencionando Ignacio. Ahorita vemos la problemática, ¿verdad? Si vos tuvieras el chance de modificar algo, ¿verdad? Desde el país, ¿verdad? ¿Cuál considerarías que debería ser el enfoque que deberían tomar tanto entrenadores como profesores, ¿verdad? Porque también esto involucra a profesores de educación física en escuelas y colegios, ¿verdad? Sí, a ver, a nivel país sería un sueño poder generar un cambio en las estructuras del MEP, de la educación física, pero principalmente lo vemos con la ley 7800, la estructura de cómo funcionan los comités cantonales, de la orientación de los juegos nacionales, ¿verdad? Y como lo mencionaba antes, ¿qué es lo que hace esta competencia que tenemos? Es que vamos todos los años buscando que los chicos compitan en juegos nacionales o en campeonatos nacionales de diferentes deportes en etapas muy tempranas, ¿verdad? ¿Qué hace esto? Que les limitemos su capacidad, su rendimiento a largo plazo y que también excluyamos a muchos, porque al final los recursos son limitados, claramente, y luego solo se van a escoger a los que me dan más oportunidades de ganar medalla, ¿verdad? Eso es como para hacer una introducción. Ahora, ¿qué sería lo que se recomendaría, Marco? Según tu pregunta, es hacer una estructura donde exista una gestión en conjunto, un trabajo en equipo, y ahora es donde viene la propuesta de cómo hacer un desarrollo por etapas donde los chicos vayan transitando, puedan ir escogiendo qué disciplinas hacen, pero siempre con un enfoque en un inicio de iniciación multideportiva. Comenzamos con más deportes y luego vamos filtrando hasta que al final escojan el deporte que a la persona más le favorezca, más le guste, siempre dejando claro que hay atletas hoy en día de muy alto rendimiento que no solo se dedican a un deporte. Hemos visto casos de atletas que compiten en olimpiadas de invierno en una disciplina, de esquí, por ejemplo, y en olimpiadas de verano en otra disciplina. O hay equipos holandeses, por ejemplo, hay chicos y chicas que el equipo famoso que está dominando bastante en ciclismo, el que se llamaba Jumbo, que ahora se llama Lisa Bike, que ha ganado muchos Tours de Francia, etcétera, tienen un equipo de patinaje también. Entonces, las personas se van pasando de un deporte a otro y nunca escogen uno solo. ¿Qué es lo que hacen? Desarrollan capacidades. Son fuertes, son resistentes, son rápidos, son explosivos, y eso lo transfieren a muchos deportes. Y ahora estamos viendo atletas que pasan del ciclismo al Ironman o aquí o allá, ¿verdad? Entonces, esto es la orientación que considero que deberíamos dar, que es un beneficio por todo lado, porque debería de colaborar en generar un mayor rendimiento a nivel de competiciones deportivas,
pero también debería colaborar en que las personas tradicionales se sientan más incluidas en un sistema donde puedan hacer actividad física de forma inclusiva, en donde no se les excluya por su nivel o por su edad, que es lo que generalmente está sucediendo, ¿verdad? Claro, comprendo. Ignacio, perdón, más bien, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Cuál sería tu idea de división de etapas? Okay. No sé si tienes algunas investigaciones que respalden eso. Bastantes. Vamos a, digámosle a Sebastián que nos ayude con las diapositivas. Entonces, ok, yo aquí las voy a ir moviendo. A inicios de año hicimos una investigación, como para dar una introducción a esto, hicimos una investigación con Carlos Rodríguez, egresado de la Facultad de Educación Física, la UCR también. Era para un congreso en Madrid de Economía del Deporte, pero vamos a mostrar los datos de cómo es la tendencia y cómo consideramos que ha sido la tendencia en Costa Rica de iniciación y de especialización, ¿verdad? Que eso es como lo más relevante. Fue una investigación con jugadores que participan en torneos nacionales de tenis, ¿verdad? Bueno, una edad promedio de 14 años, una edad de inicio en el deporte de 7 años, ¿verdad? Pero vean la edad de especialización de 10 años. Eso es una edad de especialización demasiado prematura. Cuando la especialización, esto está muy demostrado, por ejemplo, el profesor Seirulo Vargas, ¿verdad? De Barcelona, dice que la especialización debe de darse después de la pubertad, o sea, posterior a los 16 años, casi cuando vamos saliendo del colegio. Y nosotros estamos casi que iniciando en deporte y ya especializándonos. Y tal vez es que no sabemos qué hacer por esta falta de integración en las estructuras deportivas, no sabemos qué hacer entre la iniciación y la especialización. Pero más o menos entre la iniciación y la especialización deberían existir 6-8 años. ¿Qué hacemos en esos 6-8 años? Formación y desarrollo, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que se dice? Las 3 fases principales, ¿verdad?, del desarrollo de los talentos deportivos a largo plazo son las partes formativas, que son las etapas que estamos en la escuela. Luego en la secundaria, llamémosla secundaria temprana, 7º, 8º, 9º año, ¿verdad?, que es cuando estamos en la pubertad de su desarrollo. Y luego viene la etapa de rendimiento o de especialización. Y posterior a esta, si estamos orientados hacia el alto rendimiento, ¿verdad?, ya vendría las categorías sub-23, que aquí en Costa Rica las hemos dejado mucho de lado y son muy importantes. Si ustedes ven en Europa, campeonatos de ciclismo sub-23, campeonatos de atletismo sub-23, los equipos de fútbol de sub-23 son muy fuertes, porque todavía se identificó en muchas investigaciones que las personas no están llegando al alto rendimiento a los 18, 19, 20 años. En la mayoría de los deportes se llega al alto rendimiento, pico de rendimiento, después de los 24, cuando ya comenzamos a ser adultos, digamos, maduros, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en ese tema de la adultez, sino que vamos a hablar de estos 3 temas, de los 7, 8 años hasta los 18, 19, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la investigación también? Que tenemos 3 fases o 3 tipos de desarrollos muy importantes. Primero es el desarrollo neural, que es aquí cuando desarrollamos la plasticidad del sistema nervioso central. Ese es el momento importante donde necesitamos darle muchos estímulos. Y es el momento en el que no tenemos que especializar. No tenemos que tomar la decisión de pensar que porque el chico entrene más tenis, por ejemplo, va a ser mejor. Va a ser mejor en el corto plazo y le va a ganar a los chicos de la categoría 12, 14 años. Pero al mediano, largo plazo, en las categorías 16, 18 años, se va a volcar la tortilla, digamos, ¿verdad? Esta es esta línea morada, que es el desarrollo neural. Alcanzamos el desarrollo neural un máximo del 95%, 100% a los 12 años, entre los 8 y los 12 años es este momento. Entonces eso es lo que llamamos la etapa dorada, ¿verdad?
que es cuando los chicos son muy plásticos y aprenden muchas disciplinas. Entonces este momento es clave, esa etapa dorada, para formar en muchas cosas. Luego tenemos este desarrollo estructural, que es el desarrollo de músculos y huesos, donde pegamos el pico máximo de crecimiento, ¿verdad? Es una etapa muy complicada, muy peculiar, porque al aumentar el centro de gravedad, somos más altos, no estamos desarrollados, los músculos no están ni tan fuertes, ni los huesos tampoco. Es muy posible que también sucedan muchas lesiones, y es cuando suceden muchísimas lesiones que los chicos y las chicas se rompen el ligamento cruzado de la rodilla. ¿Por qué sucede esto? También porque no están formados en capacidades atléticas, no hay mucha fuerza, no hay mucha resistencia, y por sobreuso de ejecutar el mismo movimiento, solo fútbol, se me rompen, o fracturas por estrés, por ejemplo. Y luego tenemos la última, que es esta línea verde, ¿verdad? Que es el desarrollo genital hormonal. Posterior a esto, cuando esta curva comienza a aumentar, es cuando se recomienda la especialización deportiva. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta estas tres curvas y estas tres etapas, vamos a hablar un poco ahora sobre la propuesta. Primero, un poco de evidencia científica, Marco, porque siempre es importante reforzarlo. Claro. Nosotros necesitamos entender o identificar qué es lo que queremos hacer. Queremos formar atletas que vayan a campeonatos mundiales juveniles y ganen medalla en la categoría 12, 14, 16, 18 años. ¿Eso es importante para el país? ¿O queremos rendimiento mayor, rendimiento élite, verdad? Porque son dos poblaciones distintas. Los que alcanzaron rendimiento juvenil iniciaron en el deporte antes, alcanzaron resultados antes, pero practicaron otros deportes en menor cantidad. Sin embargo, los de rendimiento élite, o sea, mayor, categorías posterior a la sub-23, digamos, iniciaron en el deporte específico después, alcanzaron resultados después, se especializaron después y practicaron otros deportes en mayor cantidad, ¿verdad? Eso es importante. Esto es un artículo que recién salió hace 2, 3 años, que dice que ¿qué forma un campeón? ¿Qué hace un campeón? Que no es la especialización temprana, sino es la práctica multidisciplinaria o multideportiva. ¿Ok? Ahora lo que yo comentaba antes también. ¿Qué pasa entre la edad de iniciación y la edad de especialización? Veamos, por ejemplo, el caso aquí del fútbol. Edad de iniciación, 5 años en hombres, 8 años en mujeres. Pero la edad de especialización es a los 14. ¿Qué sucede entre estas etapas? Estamos hablando de poblaciones, esto es una investigación que son los pilares que llevan al éxito deportivo internacional, ¿verdad? ¿Qué pasa entre los 6, 7, 8 años a los 14? Hay 6, 7 años de diferencia. ¿Qué pasa en todos esos años? Formación y desarrollo, no especialización. No sé si conocen el caso de un ciclista ahorita muy famoso que se llama Remco Evenepoel. Era jugador de fútbol en categorías sub-15, sub-18 de Bélgica, era el capitán, tenía contrato con el PSV, si no me equivoco, y a los 18 años se montó en una bicicleta, a los 19 años ya era campeón europeo de ciclismo, ha sido campeón mundial de ciclismo, ganó la Vuelta a España, acaba de ser tercer lugar del Tour de Francia. Entonces vemos que un superatleta de fútbol se me pasa al ciclismo. Y así vamos viendo que hay una especialización siempre de doble dígito, pero más cercana a los 14, a los 15, a los 16 años. Por ejemplo, el básquetbol, el atletismo, triatlón y voleibol son deportes de especialización más tardía, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer entre esas etapas. Antes mencionar también que otra investigación que salió este año, yo creo que me parece que ustedes hablaron de esta investigación recientemente también, a mí me llamó mucho la atención este dato que decía que solo el 2.2% de las variables que inciden en el desempeño mayor, en categorías mayores, era el desempeño en categorías juveniles. Y entonces todo el otro 97%, ¿qué es? Entonces ahí podemos comenzar a hablar
cuál es la filosofía del entrenamiento, qué es lo que hacen los entrenadores, cuál es el apoyo, otro montón de cosas, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Esto es básicamente más como reforzamiento de lo que estábamos diciendo. Personas que tuvieron resultados a nivel mundial y personas que tuvieron resultados a nivel nacional. Lo mismo. Los que tuvieron resultados a nivel nacional se especializaron antes, compitieron antes, acumularon mayor volumen antes, pero, como decimos, se quemaron. Y estos que fueron más tranquilos, se especializaron después, fueron los que llegaron más largo, ¿verdad? Esto es una tabla donde se ve las edades de inicio aquí y aquí las edades de especialización. Más adelante podemos conversarlo. Entonces, ¿cuál es la propuesta, Marco? Toda esta justificación científica es para ofrecer una propuesta basada en aquellas 3 curvas, en aquellas 3 etapas, ¿verdad? Donde hablamos de que un programa multideportivo para los siguientes años deberían de incluir una etapa, considerar una etapa o una fase de iniciación deportiva entre los 5 o 6 años hasta los 10, 11 años, ¿verdad? Que es esa etapa escolar, prepubertad. El objetivo es que los chicos practiquen 3 deportes a la semana. Esto es una alternativa a los que desean seguir su estructura tradicional de solo dedicarse al tenis, solo dedicarse al fútbol. Pues adelante, esta es una alternativa a nivel club. También en el Indoor Club se va a ejecutar a partir del otro año, si Dios quiere, pero también a nivel país se debería comenzar a trabajar de esta forma porque está comprobado y hay evidencia científica que es lo que dice que se debería estar haciendo. Entonces, chicos menos de 11, 10 años, practicar 3 deportes por semana. De forma estructurada, 3 horas de entrenamiento, puede ser un poco más, y las horas que quieran de forma libre, de juego libre, ¿verdad? Que eso no lo hemos hablado hoy, pero en estas etapas el juego, donde no hay presencia de papás o de entrenadores, son importantes porque los niños necesitan desarrollar su creatividad, ¿verdad? Entonces, en esta etapa la idea es que practiquen 3 deportes. Ofreciendo, ojalá, una estructura que ellos escojan de un deporte individual, por ejemplo, un deporte de tiempo y marca, como la natación o el atletismo, que son deportes, pues madre, deportes básicos, ¿verdad? Un deporte grupal, ya sea básquetbol, fútbol, balonmano, y un deporte competitivo, ¿verdad? Que se juega contra otras personas, ¿verdad? Aquí yo estoy poniendo como ejemplos de deportes que hay en el Indoor Club, que son deportes como tenis y racquetball. Entonces, la oferta a la persona es que escoja a la semana natación, básquetbol y tenis, o atletismo, fútbol y racquetball, por ejemplo. Pero el enfoque no es ir a competir, el enfoque es formación, ¿verdad? Es aprender las habilidades básicas de desplazamiento, las habilidades básicas de las capacidades espaciales, ¿verdad? De conciencia espacial y rítmicas, que eso es muy importante, ¿verdad? Y la introducción a los patrones de movimiento, que es lo que luego se comienza a entrenar en el gimnasio, ¿verdad? Entonces esta es la primera estructura. ¿Alguna pregunta con esta etapa, Marco, Gerardo? No, más bien, buenísimo, creo que estás haciendo la propuesta, ¿verdad? Y lo bueno es que se está amarrando tanto lo teórico, ¿verdad? Con lo práctico. Y como decías, que es muy importante, ¿verdad? Ya esto se va a aplicar y ya lo vas a aplicar, ¿verdad? Dentro de nada. Entonces, pues nada, felicitarte, ¿verdad? Porque el inicio, yo sé que es difícil, pero ya con una muy buena propuesta y muy bien justificada, yo creo que no hay cómo decir que no, ¿verdad? Entonces, primero felicitarte y después, más bien, si quieres continuar con el resto de etapas, nos quedan 7 minutos. Sí, me faltan las siguientes 2 etapas. Y podemos... Solo que no... ok, ahí estoy viendo. Ok, entonces esta es la primera etapa, ¿verdad? Esto va de la mano con muchas mediciones para saber
en el momento en el que el chico y la chica, porque las mujeres van a comenzar su proceso de pubertad antes que los hombres, cuando comienza el pico de crecimiento y cuando hay cosas visibles en la madurez, ya necesito avanzar a esta persona a la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces la siguiente etapa es el momento de desarrollo deportivo, que se da alrededor de los 10, 11 años, 12 años, que comienzan los hombres, 13 inclusive, hasta los 15, 16, digamos, ¿verdad? Que es ese proceso de pubertad. Ahí necesito construir el motor, que llamamos, construir todas esas capacidades físicas y también desarrollar todas estas dimensiones de comprender qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, por qué es importante para mí y comenzar a crear hábitos de por qué es importante la alimentación, la hidratación, un buen calentamiento, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí la oferta, la alternativa es que los chicos de 3 deportes dejen uno de lado, digamos, o se enfoquen un poco más en otros 2 deportes e incluimos lo que es la preparación física general o GPP en inglés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la persona practica natación, digamos, 2 veces por semana, tenis 2 veces por semana y GPP 2 veces por semana, por ejemplo. O practica atletismo, gimnasio, racquetball, o básquet y atletismo, ¿verdad? Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? Formando atletas y no formando solamente futbolistas, racquetbollistas, tenistas, o de cualquier deporte, porque eso está demostrado que les limita su techo de rendimiento, ¿verdad? O de crecimiento. También, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que escuchamos? Es que la persona solo sabía jugar fútbol o solo sabía hacer esto y se lesiona y entonces nunca supo aprender otro deporte, nunca supo ejecutar los movimientos básicos y entonces tiene como miedo, como fobia o le da pereza comenzar de cero a aprender un deporte, ¿verdad? Entonces esto es como pagar un seguro para toda la vida. Como decimos que los niños deben de aprender natación, ojalá desde etapas tempranas, porque es un seguro, pero ojalá que también sigan nadando. Yo personalmente, yo en mi carrera deportiva en racquetball, hubiera deseado haberlo compaginado siempre con la natación, por ejemplo, porque es un deporte que te fortalece, que te da capacidad aeróbica y que probablemente no te lesiona, más bien te ayuda a recuperar, por ejemplo. Entonces esta es la segunda etapa, ¿verdad? Y cuando ya la persona sufre esa segunda transformación y ya pasamos a la pospubertad, entonces ahí estamos llegando al momento de el camino hacia el rendimiento, que no es el alto rendimiento, porque el alto rendimiento vendrá después de los 20, 24 años, ¿verdad? Entonces este es el momento de especialización. Yo recomendaría todavía no especializarse y seguir compaginando y tener algún otro deporte como de backup por si acaso y por compensar, por hacer otros movimientos, pues entonces este es el momento donde ya me debería enfocar más en un deporte, pero siempre manteniéndome y haciendo todos los ejercicios correctivos y de fortalecimiento que me da el gimnasio, ¿verdad? Todas las capacidades. Y no solo es el gimnasio, porque todas las capacidades atléticas y de todo lo que sea técnica de carrera, no solo salir a correr, sino una técnica de carrera eficiente. Nosotros hemos visto que los europeos o los norteamericanos corren muy bien, tienen muy buena formación en técnica de carrera aplicada a los diferentes deportes, porque claramente la técnica de carrera de los 100 metros es diferente a la de los 10.000 metros, a la de la maratón, pero también es diferente para personas que juegan básquet, para personas que juegan tenis. Pero hay que formar en todas estas capacidades, ¿verdad? Entonces esta es como la recomendación por las fases sensibles y por lo que nos viene demostrando la investigación, que sí es lo que sirve, que nos puede llevar a tener a largo plazo mejores resultados en el alto rendimiento, en campeonatos mundiales, en campeonatos olímpicos, ¿verdad? Pero también sostener más una base de actividad física, de alfabetización física o deportiva y que las personas se mantengan haciendo
mayor cantidad de actividad física de por vida, ¿verdad? Que eso es como lo más importante por salud. Claro, claro. Y ese es alguno de los objetivos a veces que se dejan de lado, ¿verdad? Lo importante es que mucha población esté practicando el deporte. Y tal vez, Ignacio, nos quedan 3 minutos, ya como para entrar dentro del cierre del programa. No sé si nos podría regalar como un mensaje de cierre en 2 minutos sobre toda esta temática que me parece muy importante y qué bueno, de verdad me parece muy bueno ver lo que estructuraste y lo que están estructurando directamente en el Indoor. Felicitarte por eso y pues bueno, si nos regalas como un mensaje de cierre unos 2 minutos. Gracias. Gracias a vos, Marco, y a Gerardo. Para mí, el cierre o el mensaje es que nos capacitemos, ¿verdad? Y más que eso, busquemos unión, busquemos más comunidad, más trabajo en equipo. Las etapas de competir o del alto rendimiento son más adelante, pero cuando tenemos a los chicos en nuestras manos, en colegios, en academias, en comités cantonales, son momentos para generar mayor unión y mayor trabajo en equipo, ¿verdad? Porque para lograr esta propuesta necesitamos unirnos, que el entrenador de básquet conozca de atletismo y de natación y de preparación física, que no hace falta ser especialistas en unas cosas, sino hace falta también conocer de la generalidad del entrenamiento y de la formación y conocer más de las etapas de la persona, porque a veces sabemos mucho del deporte, Marco, sí, pero no entendemos mucho las necesidades fisiológicas, motrices y emocionales de las personas o de los chicos, ¿verdad? Eso sería como el mensaje final y también sin dejar de lado esta diapositiva que está aquí a la derecha. Por ejemplo, en la NBA o en el fútbol americano, los atletas que llegan vienen de universidades donde practican diferentes deportes. Por ejemplo, LeBron James, que está jugando básquetbol, obviamente, pero él también estuvo seleccionado para ir al draft de la NFL, porque jugaba fútbol americano universitario, y casos como estos hay miles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si yo me mantengo practicando más deportes en esas etapas tempranas y no tan tempranas, inclusive universitarias, vamos a tener más longevidad, menos lesiones y por ende me voy a perder menos partidos. Eso era lo que decía. Y voy a estar mayor confianza, mayor motivación, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que esos son como puntos importantes que nos pueden dar una pincelada de cuál debería ser el futuro o el enfoque de la formación, de la iniciación y del desarrollo deportivo en Costa Rica para llegar con mejores atletas al rendimiento. Buenísimo, ¿no, Ignacio? De verdad que muchísimas gracias por tocar el tema. Es un tema bastante importante y un tema que como hemos mencionado a lo largo prácticamente de estos 3 programas, comenzamos con Maynor Monge, después con el licenciado Darío, y pues ahora con vos, ¿verdad? Y además, nosotros comenzamos, Gerardo y yo, tocando el tema, prácticamente un mes estamos hablando de esto, entonces es un tema bastante amplio y donde hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay mucho que mejorar a nivel país, ¿verdad? Y también aprovechar mucho los recursos con los que ya se cuentan. Entonces, de mi parte, Ignacio, muchísimas gracias por compartirnos y también por la confianza de compartirnos el trabajo que vas a realizar, ¿verdad? Directamente en el Indoor. Entonces, eso me parece sumamente importante para que vean que sí se puede y se puede trabajar. Y también felicitarte porque sos un gerente deportivo que conoce el tema, ¿verdad? Eso es muy importante. Es necesario que desde la gerencia deportiva, desde los gestores, desde la gente que está arriba, tienen que saber sobre entrenamiento, ¿verdad? Y con la gente que está trabajando, ¿verdad? Que si son adultos mayores, si son chicos, si son atletas élite. Entonces, nada, felicitarte y agradecerte de todo corazón por el tiempo y pues claro que por toda la experiencia y demás. Muchas gracias, Marco. Muy agradecido. Como yo siempre he pensado que la información, el conocimiento está para compartirlo, así que no está de más para mí, no es ningún tema pues compartir las diapositivas y compartir los proyectos, porque los beneficios no son solo para uno, sino que son para las personas, para los chicos, que son
nuestra razón de ser como formadores, ¿verdad? Entonces, pues agradecer, y cualquier duda, cualquier comentario, ahí estamos a la orden. Marco, muchas gracias. Don Gerardo. Sí, bueno, y cerramos así un espacio más del programa Vamos a Movernos, aquí en la 870 UCR. Muchas gracias por su sintonía y esperamos encontrarnos el próximo lunes a las 11 de la mañana. Feliz semana.